Buenos días. En el mercado lo que estamos viendo es un pre-market complicado. ¿Qué significa eso? Un pre-market que va a estar movido y una apertura de mercado que va a ser muy movida. ¿Por qué? El mercado viene cayendo 1% overnight y cuando eso sucede y abre el Standard & Poor's con las acciones en la rueda, digamos, la rueda general, ahí lo que vemos es un flujo de coberturas muy grande porque hay que cubrir un montón de posiciones porque 1% es mucho. ¿Por qué se da esto? Bueno, siempre con el día después uno puede explicar los motivos de por qué bajó. Ayer uno podía decir, bueno, yo estoy muy alcista y hoy estar muy bajista. Yo no creo que ni una ni la otra. Lo que estamos viendo es una corrección, que era cuestión de tiempo que se dé. Hay que ver si esta corrección sigue o no. Pero el motor de esto tiene que ver con tensiones de liquidez. ¿Cuáles son las tensiones de liquidez y cómo vemos estas tensiones de liquidez en el mercado? Bueno, nosotros tenemos varias tasas, ¿no? Varias tasas de interés. Y eso es lo que miramos. Por un lado tenemos la Fed que viene bajando las tasas. Y que la Fed baje las tasas significa que, bueno, que digamos, el mercado va a tender a sacar fondos de la Fed para ir hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque si la Fed te paga, no sé, voy a poner una exageración, 6%, uno, ante la duda y ante correr riesgo, prefiere dárselos a la Fed, ¿no? Los fondos money market, fondos, préstamos interbancarios y demás. En cambio, si te pagan 3, vas a decir, mira, mejor prefiero ir a otros instrumentos. Bueno, hoy los fondos de la Fed están en 3,3/4, ¿no? 3,75. Entonces, hoy podríamos esperar que la liquidez salga, pero lo que empezamos a ver los últimos días es que la liquidez va hacia la Fed. Entonces ahí tenemos diferentes formas de verlo. Podríamos pensar que los fondos o que estos fondos money market y los que tienen exceso de liquidez prefieren, en vez de comprar activos financieros o bonos, prefieren ir a la Fed porque tienen algún tipo de miedo. Podemos pensar que la liquidez no está fluyendo. Podríamos mezclarlo con el cierre del gobierno de Estados Unidos y siempre vamos a tener algo de qué agarrarnos para hacer un video largo, pero no. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mercado. Básicamente es eso. Una tasa que es importante seguir es la tasa que está, digamos, en la cual se están operando los préstamos interbancarios colateralizados versus lo que paga la Fed. Entonces ahí cuando vemos que esa tasa se dispara es donde tenemos tensiones de liquidez, porque lo que nos está diciendo es que los privados están operando a una tasa más alta que lo está haciendo la Fed porque necesitan liquidez y la liquidez no está fluyendo entre los bancos. Entonces se necesita que la Fed inyecte liquidez. Cuando este indicador llega al 0,30, generalmente la Fed inyecta liquidez. Y eso podría ser el fin de la corrección. Obviamente que esto va a ser todo junto se va a dar. Y si la Fed no inyecta liquidez, podemos seguir viendo una caída en el mercado. Incluso si inyecta, podríamos seguir viendo una caída en el mercado. ¿Qué pasa con eso? Bueno, tenemos que analizar el Bitcoin. El Bitcoin dijimos que tenía un patrón que daba la sensación de que era un patrón bajista. Veremos si se termina de formar hoy o mañana. Y la próxima zona, si baja, podemos pensar que puede ser la zona de $97,000. ¿Por qué 97,000? Porque ahí hubo mucho volumen en el pasado y podríamos inferir que ahí va a haber compradores dispuestos como pagaron en el pasado, a volver a pagar. Por supuesto que, como todo activo financiero, a medida que el precio sube, a lo que le empieza a parecer caro, no participan y cuando el precio vuelve a esas zonas, vuelven a verlo con atractivo y vuelven a participar del mercado. Si miramos el oro, lo que vemos es que la lateralización sigue, pero con un detalle. Durante la noche bajó unos cuantos puntos y rebotó. Cuando eso se da, generalmente durante la rueda, muchas veces vamos a buscar la zona de mínimos, la zona donde el mercado bajó y rebotó, porque generalmente la liquidez va a buscar esas zonas. Eso es un patrón que muchas veces en el piso se tiene mucho en cuenta, se mira, porque y te da un sesgo bajista cuando arranca el mercado, y yo la verdad ese sesgo lo tengo y creo que el mercado del oro va a seguir corrigiendo, por más que a largo plazo creo que sí es una buena inversión y demás. Me parece que lo que hay que mirar es el corto plazo y lo que está pasando ahora, y lo que está pasando ahora es que en el oro no estamos viendo mucho interés. Lo que vimos fueron ventas exageradas, retracción de esas ventas, a ver dónde paraba esto y a ver si rebotaba, si seguía vivo como para poder vender más arriba, y lo que vemos es que no está muy vivo, no rebota con fuerza, y los vendedores se van a empezar a impacientar con un activo bobo que no paga intereses y van a empezar a alargar sus tenencias. Me parece que eso va a generar una salida del oro y una corrección bastante más fuerte. Nvidia, si miramos el gráfico, estamos viendo, para mí es difícil ponerse corto en Nvidia, pero yo la verdad
estoy corto en Nvidia. ¿Por qué? Porque creo que esto nos está marcando un doble techo. Creo que a ver, como todo, es una operación para hacer y puede salir mal. Es fácil ir alcista con las que están alcistas, pero así como creo que el oro iba a corregir, hizo una operación bajista, hoy en Nvidia la veo bajista, veo que bajó, rebotó sin fuerza, llegó hasta ahí y realmente considero que tiene una buena relación ir a la baja en Nvidia. Y después, bueno, los índices, el Russell y el RSP, vamos a ver cómo abren hoy, pero seguramente hablan mucho más débiles que el Standard & Poor's. Así que eso es todo por hoy y nos vemos en el pre-market de mañana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on